Abrazos respetuosos para todos. Bienvenidos a Conociendo al Salvador, un humilde acercamiento a las Sagradas Escrituras con el propósito de entrar en una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo. Soy su facilitador, Julio César Labrador, y el objetivo de hoy es saber un poco más acerca de quién es Jesús de Nazaret a la luz de la información bíblica. En los episodios anteriores estuvimos hablando de la mayor fuente autorizada de información revelada en cuanto a Dios, la Biblia, y lo que ella dice acerca de la deidad verdadera formada por tres personas independientes, pero que conforman una sola unidad indivisible. En esta ocasión nos concentraremos en hablar de una de ellas, que aceptó ser enviada a nosotros para convertirse en la mayor manifestación de Dios que alguna vez haya tenido la humanidad, el Señor Jesucristo. Como hasta ahora lo hemos venido realizando, continuaremos haciéndonos preguntas cuyas respuestas provengan de las Sagradas Escrituras. El acercamiento que le haremos será desde tres perspectivas: su existencia previa a la encarnación, su vida en este mundo y su naturaleza después de la resurrección. En esta entrega solo nos concentraremos en la primera parte, el Cristo preencarnado, y solo por efectos de identificación nos referiremos a Él como la segunda persona de la deidad. Esto solo implica que lo distinguiremos de la primera y la tercera persona, no que haya una jerarquía entre ellos. En ese orden de ideas, la Biblia se refiere a la segunda persona de la deidad de diversas maneras, entre las cuales está Jehová, el ángel de Jehová, el siervo de Jehová, el enviado y el ungido o Cristo. Así que vayamos a la primera pregunta. ¿En qué circunstancias se refiere la Biblia a la segunda persona como Jehová? Aunque nos resulta bastante difícil distinguir cuando la Escritura llama a Jehová a la segunda persona divina y no a la primera, hay un texto que ya vimos en episodios anteriores y que los menciona a los dos, lo que nos permite identificar que uno de ellos es el Cristo preencarnado. Busca en tu Biblia conmigo Zacarías 3:2 y leámoslo juntos. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? En este versículo es bastante claro que quien está hablando es la segunda persona de la deidad, quien increpa a Satanás diciéndole que sea Jehová, la primera persona, quien lo reprenda. Es muy, pero muy importante resaltar que el Cristo, antes de su encarnación, se presenta aquí en una visión que muestra la escena de un juicio. En él, inequívocamente, se le llama Jehová y su labor es defender al representante ante Dios de su pueblo, el sumo sacerdote Josué. De aquí podemos inferir que su rol es el de abogado defensor frente a las acusaciones del enemigo. Por otro lado, ¿cuál sería entonces el papel que quiere comunicarnos la Biblia hablando de la segunda persona de la deidad como el ángel de Jehová? Vamos a revisar un par de versículos para resolver este interrogante. En primer lugar, leamos Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza, viendo Jehová, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Lo notaste? La narración nos introduce en primer lugar a un ser denominado el ángel de Jehová. Y la primera reacción del lector es imaginarse una de esas criaturas celestiales que le sirven al Señor.
Así que fácilmente se puede pensar, Dios envió un ángel a hablar con Moisés desde en medio de la zarza. Pero algo no concuerda. Sucede después, cuando Moisés va a ver el raro fenómeno que el fuego no consume el arbusto. Quien le habla de en medio de él es el mismo Jehová. Y además se añade la frase, lo llamó Dios desde en medio de la zarza. ¿Cómo así? ¿No era un ángel enviado por Dios? ¿Cómo es que ahora es Jehová? Bueno, podríamos decir que su omnipresencia le permite hacer esto. Pero gramaticalmente no tiene sentido que el escritor haya hecho esa observación, sobre todo porque nada indica que su objetivo es mostrar la omnipresencia del Señor, sino su llamado a Moisés. Veamos otro ejemplo para dejar más claro esto. Leamos por favor Jueces capítulo 2 versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Aquí vemos de nuevo al ángel de Jehová en el periodo que siguió a la conquista de Canaán con un mensaje para su pueblo. No obstante, este ángel que debería hablar en nombre de Dios, no introduce su declaración típica, así ha dicho Jehová, sino que habla en primera persona. Yo os saqué de Egipto, yo os introduje en la tierra que juré a vuestros padres, y dice también, mi pacto con vosotros. Tengo 3 preguntas aquí. ¿Sacó un ángel a Israel de Egipto? ¿Fue un ángel quien los introdujo en la tierra prometida? ¿Hizo algún ángel pacto con el pueblo? La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo no. Quien hizo todo eso fue Jehová mismo. Mira lo que la introducción de los 10 mandamientos dice en Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No fue un ángel, fue Jehová. ¿Cómo debemos entender esto del ángel de Jehová entonces? La única manera es aceptar que el título ángel de Jehová se está refiriendo, se le está dando a una de las 3 personas divinas. ¿Cuál de ellas? La segunda. Necesitamos añadir además que el significado en español de la palabra hebrea malak, traducida como ángel, es mensajero y específicamente un mensajero de Dios. Los seres angelicales tienen como una de sus funciones ser mensajeros. No obstante, no son los únicos. Un profeta o un sacerdote también lo pueden ser. Sin embargo, aquí tenemos a una de las 3 personas divinas que hace las veces de comunicador oficial de toda la deidad. Y esa es la segunda de ellas, a quien nos hemos referido como el Cristo preencarnado y que en el Nuevo Testamento sería llamado Jesús. Solo así podemos entender que el ángel de Jehová pueda hablar en primera persona sin aquella introducción previa de así ha dicho Jehová y haciéndose pasar por Dios mismo. Pero hablemos ahora del título el siervo de Jehová. ¿A quién se refiere esta designación? Bueno, la mayor cantidad de veces se usa esta expresión para referirse a Moisés y otras para referirse al pueblo de Israel. Sin embargo, en los escritos de Isaías, ese título toma un giro importante. Vamos a revisar 2 textos de este extraordinario profeta para analizarlos. El primero de ellos está en Isaías 42:1, que dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Evidentemente, en el tiempo de este profeta, Moisés ya no estaba con el pueblo de Dios. Y aunque podríamos decir que Israel como pueblo podría cumplir este versículo, hay algo en él que apunta directamente al Señor Jesucristo. Si leemos Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, veremos con claridad a qué me estoy refiriendo.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Del siervo de Jehová mencionado en Isaías se dicen dos cosas clave. El Espíritu de Dios sería puesto en él y el alma de Jehová tiene en él complacencia. Pues en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo tienen ocurrencia estas dos cosas. El Espíritu de Dios desciende sobre nuestro Señor en forma de paloma y el Padre declara desde los cielos que Jesús es su Hijo amado en quien tiene complacencia. Por lo tanto, la conclusión natural derivada de la comparación de estos dos versículos bíblicos es que el Señor Jesucristo es el siervo de Jehová profetizado por Isaías. Pero, ¿por qué usa el Señor una designación de la segunda persona divina como siervo? Bueno, quiere comunicarnos la idea de que a pesar de ser el Todopoderoso, con tal de salvarnos, estuvo dispuesto a someterse y rebajarse. Cuando pienso en esto, se me hace un nudo en la garganta provocado por una profunda admiración. ¿Hasta qué punto se sometió y se rebajó el Señor para salvarnos? Lee conmigo otro versículo que habla del siervo de Jehová en Isaías, capítulo 52, versículos desde el 13 hasta el capítulo 53, versículo 5. La Escritura dice así: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado entre los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quien esté familiarizado con esta parte de la Biblia sabe que se le llama el canto del siervo sufriente. Es un texto mesiánico en el cual se habla del sufrimiento y muerte del Mesías, asunto confirmado en el Nuevo Testamento por el escritor de Hechos, en el capítulo 8, los versículos 30 al 35, donde se aplica su significado al padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante es que este texto nos muestra que la segunda persona de la deidad estuvo dispuesto a ser el siervo de Jehová, quien sufriría y moriría por nosotros, a ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Qué otro título se le dio a Jesús en el Antiguo Testamento? Pues veamos Isaías 48, 16 y 61, 1. En estos textos se menciona a alguien a quien Jehová ha enviado, y como podrás imaginar, no se refiere a un ser humano común. Leamos el primer texto. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Si lo recuerdas bien, este texto ya lo habíamos considerado en uno de los episodios anteriores. Dijimos que desde el versículo 12 se pone de manifiesto que quien está hablando es el Creador. Y ahora Él dice que ha sido enviado por Jehová y su Espíritu.
¿Cómo es que el que hizo el universo sea enviado? Simple, porque es una de las 3 personas divinas que ahora se manifiesta como alguien que fue enviado por las otras 2. Este papel de enviado concuerda perfectamente con los otros títulos de ángel o mensajero de Jehová y de siervo de Jehová que va a realizar una misión redentora. Isaías 61:1 lo remarca también. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesucristo es el enviado a liberarnos de todo lo que el pecado ha hecho con nosotros. Y como dijimos anteriormente, Él mismo se aplicó este texto en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, cuando lo leyó en la sinagoga de Nazaret ante los asombrados ojos de sus conciudadanos. Pero en este texto de Isaías 61:1 también se le da otro título al enviado. ¿Cuál es y qué significa? La respuesta está en la frase, porque me ungió Jehová. Es decir, el enviado fue ungido por Dios. En el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, los sacerdotes y los profetas. Jesucristo cumple con todas estas designaciones, pero lo más significativo es que la palabra ungido se escribe en hebreo y en griego como un título que apunta a nuestro Señor Jesucristo. En cada idioma, respectivamente, ungido es Mesías y Cristo. El ungimiento del Señor en ocasión de su bautismo sucedió cuando el Espíritu Santo se posó sobre él tomando la forma de una paloma. Mira cómo lo dice Hechos capítulo 10 versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Finalmente, mira cómo el profeta Daniel predice la muerte del Mesías o ungido en el capítulo 9 de su libro, los versículos 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías ungido, Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, al ungido, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que el título enviado y ungido se unen, explicando incluso que el Mesías iría a morir en un periodo profético especificado con claridad. Ahora surge otra pregunta. ¿Asegura el Nuevo Testamento que Jesucristo era Dios preexistente a su condición humana? La respuesta es afirmativa. Mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos 1 al 3 y verso 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del Verbo. Y ahora el versículo 14 añade, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que el Verbo era Dios y el Verbo fue encarnado, cosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Observa también en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Incluso el Señor dio a entender que antes de convertirse en un ser humano, Él ya existía. Mira lo que quedó registrado en Juan capítulo 8, versículo 58.
Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Escucha también Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Todo esto que hoy hemos visto nos permite concluir que aquel a quien conocemos como el Señor Jesucristo era preexistente a su nacimiento. Es decir, que antes de encarnarse como un ser humano ya existía, puesto que era la segunda persona de la deidad, tan eterno y todopoderoso como el Padre y el Espíritu Santo. Conocer esta información del Señor Jesús es tan extraordinario que nos invita no solo a que acumulemos datos sobre Él, sino a querer conocerlo a Él. La maravillosa noticia es que Él desea entrar en una amistad con cada uno de nosotros. No hay otra cosa aparte que un amor infinito, lo que le hizo tomar la decisión de convertirse en un ser humano y dar su vida por nuestro rescate. Cuando te recomendé leer la Biblia comenzando por el Evangelio de Marcos, lo hice porque es uno de los escritos que mejor nos muestra al Señor. Pero además de esto, tú puedes relacionarte personalmente con Él, hablarle, cantarle, conocerlo y amarlo. Te invito a que consideres la posibilidad de ser amigo del Señor Jesús y tal vez algún día esa amistad se convierta en el amor más grande de tu vida. Ahora me tengo que despedir. En un próximo episodio seguiremos conociendo al Salvador. Te envío mis respetos y nos veremos en una próxima ocasión.